Hola, mi nombre es Darcy Valencia y la propuesta para mi análisis es la máscara que usan los personajes que son abusadores o cometen violencia en dos cuentos de José Félix Fuenmayor, La Maca y Por la Puerta Secreta. Los objetivos de mi análisis son, primero, reconocer las fachadas que usan los personajes que cometen abuso o que son violentadores en estos dos cuentos, y también reconocer como la actitud o la forma de ser de los personajes que son abusados. Segundo, el punto en que es ubicado o que son ubicados en la sociedad esos personajes abusadores, según el mismo autor, José Félix Fuenmayor, cómo los ubica en la sociedad. Y tercero, reconocer estas mismas fachadas de abuso en la sociedad actual, relaciones de pareja, relaciones laborales y relaciones familiares, cómo son estas fachadas o estas máscaras de abuso que usan estos violentadores. El orden que le voy a dar a mi análisis es, primero, cómo es la descripción que nos da el mismo autor de estos personajes y cómo se reconoce la fachada en estos mismos. ¿Cuál es la diferencia y las diferencias y las similitudes entre los abusadores de los dos cuentos y los abusados de los dos cuentos? Porque esto favorece reconocer cómo es la máscara o si usan una máscara estos personajes. Tercero, reconocer pues como las partes o fragmentos de las dos obras que nos dan o que me dieron a entender que hay o que usan fachadas estos abusadores. Y lo último es la relación o los elementos que nos dan a entender que hay fachadas en estos abusadores o en las características de estos abusadores en la sociedad actual. En los artículos que busqué para mi análisis hay uno que podría relacionarlo o que podría favorecer para mi análisis, y es del doctor Rigoberto Gil Montoya, y es un ensayo. Su ensayo se llama La muerte en la calle, formas de representación de la violencia urbana. Él se basa principalmente o analiza esos elementos vinculantes de violencia que hay en los cuentos de José Félix Fuenmayor y en la violencia actual o en los actos de violencia que se han dado. Principalmente lo hace es como en actos violentos hacia figuras políticas, como hacia figuras representativas. Él encuentra como esos elementos vinculantes entre estos tipos de violencia. Yo lo que voy a analizar sí es como esa fachada del violentador, cómo se oculta en la sociedad, pero es como la relación que encontré entre lo que él analiza en su ensayo y lo que yo quiero analizar, esos elementos de violencia vinculantes que se pueden encontrar en estos personajes. Y por último, en las teorías literarias revisadas encuentro que para encontrar estas fachadas es importante la voz que usó José Félix Fuenmayor. Primero, que haya sido una narración, una voz heterodiegética, favorece que podamos conocer todos los personajes más a fondo, porque si hubiera sido una narración homodiegética solamente hubiéramos tenido la visión o la interpretación de uno de los personajes, pero él nos da un abrebocas de cómo es Nav, cómo es Temístocles, cómo es Nav en la sociedad, principalmente como ese análisis que nos hace de por qué es el cambio del nombre. Ahí nos da esa idea de cómo se comporta y cuál es su posición, y también cómo es Temístocles, cómo es su rutina, qué fachadas usa para convencer a Matea y para convencer incluso a la misma sociedad de sus comportamientos. Y lo otro es que encuentro un dialogismo en los dos cuentos, en los personajes de los cuentos. Ese personaje abusador y ese personaje abusado son personajes parecidos en los dos cuentos. Muchas gracias.